Bueno, pasando a los conceptos, tenemos conceptos básicos que van a ser los tres componentes eléctricos. Perdón, un momento, si me equivoqué. Los tres componentes eléctricos básicos, que son la resistencia eléctrica, el condensador eléctrico y el inductor eléctrico, que son los tres componentes básicos para casi toda la maquinaria que tenemos, ¿no? Es decir, la asociación y la mezcla de estos componentes conforman la infinidad de maquinarias que tenemos en todo el planeta. Es decir, juntando resistencias, condensadores e inductores, armamos lo que serían motores, celulares, pantallas, etc. Después existe una pequeña cantidad de instrumentos o dispositivos electrónicos, pero con propiedades similares a estos tres, solo que con diferentes características muy específicas, como pueden ser los diodos, los transistores, etc. Dependiendo de qué rama están estudiando, ya sea ingeniería electrónica, electromecánica, eléctrica, o están en otras ramas diferentes, como puede ser industrial, alimentos, control o química, van a estudiar diferentes ramas, ¿no? Obviamente, y con diferentes estudios. Así que no todos van a llevar a profundidad lo que serían estos conceptos. Pero por lo general, lo que se pide en Física 3 es que conozcan bien el funcionamiento de la resistencia, ¿no? Si no me equivoco, el ingeniero Edgar también lleva lo que es capacitores eléctricos, pero únicamente al punto de asociación. Es decir, cuando juntamos varios en paralelo, o en serie, o mixto. Entonces, el primer componente que tenemos es la resistencia eléctrica. En sí son dispositivos que se oponen al flujo de corriente. Es decir, limitan el paso de la corriente. Estos dispositivos tienen un uso muy grande en lo que sería electrónica, ¿no? Ya que en circuitos muy pequeños, el paso de una corriente muy grande puede hacer que se queme todo el circuito. Entonces, su mayor uso se encuentra ahí, justamente en la electrónica. Pero, aparte de ello, tiene una importancia grande en lo que serían todos los conductores y todos los materiales que conducen electricidad, ya que la resistividad eléctrica, es decir, la capacidad de un cuerpo de resistir la corriente eléctrica, es una propiedad de todos los materiales. Es decir, la madera conduce corriente de una forma muy mala, ¿no? En cambio, los conductores normalmente suelen ser, digamos, de metal, ya sea cobre, oro, plata, aluminio, etc. Entonces, todo material es capaz de conducir electricidad en una escala mayor o menor, ¿no? Ya dependiendo si su escala de conductividad es alta, los conocemos como conductores. Y si no conducen la electricidad muy bien, los solemos llamar aisladores, aislantes o dieléctricos. Tienen diferentes formas, o nombres, perdón. Entonces, por ejemplo, este concepto es muy válido cuando hablamos en los domicilios, ¿no? O en las redes de distribución eléctrica. Como verán, en su casa tienen ustedes enchufes, ¿no? Tienen enchufes, tienen cables, tienen diferentes aparatos. Y habrán visto que tienen cables por toda la casa, ¿no? Dentro de las paredes, fuera de las paredes. Y estos cables, obviamente, están hechos de algún conductor, ¿no? En la mayoría de casos, de cobre o aluminio. Y estos, al igual, proporcionan una resistencia eléctrica. ¿Cómo se calcula? Por esta ecuación. La resistencia eléctrica es la resistividad, que es esta constante, conocida como ρ, aunque dependiendo del libro del autor, tiene otro nombre o tiene otra letra, ¿no? Pero esa es la resistividad, que es la unidad de resistencia, es decir, cuántos ohmios o cuánto se opone al paso de la electricidad en función de la longitud y la sección. Por regla general, viendo la ecuación, sabemos que si la sección es grande, la resistividad va a bajar, ¿no? Es decir, si este denominador crece mucho, entonces estamos dividiendo la resistividad, cosa que es bueno, ¿no? Porque si no se resiste mucho, entonces vamos a tener menos pérdidas, ¿no? Igualmente la longitud, ¿no? Tenemos acá en la ecuación. Longitud, L.
Si un cable o un conductor es corto, va a ponerse menos al paso de la corriente. Y finalmente la constante se refiere al material, ¿no? Si estamos hablando de cobre, de metal, de oro, de aluminio o de zinc, cualquier material. Incluso pueden ser mezclas acuosas, etc. Ahora, dependiendo de cuánto calor estamos perdiendo, es decir, cuando la corriente quiere traspasar un conductor y este se opone, entonces esos electrones que van por el conductor, a ver si lo muestro acá, tenemos un conductor, ¿no? Entonces, este tiene una resistividad. Imaginemos que esto es un canal y aquí hay un flujo de electrones, ¿no? Electrones libres. Entonces, cuando existe resistividad, es como que tenemos obstrucciones en el campo, ¿no? En el camino. Entonces, estos electrones chocan con, digamos, protuberancias o objetos que no permiten el paso de la corriente de forma libre. Entonces, cuando un electrón llega y choca contra uno de estos cuerpos o las resistencias, entonces ese choque genera calor, ¿no? De igual forma, cuando tú tiras algo y lo golpeas contra un cuerpo, generas calor. Si chocan dos vehículos, va a generar calor por la fricción. Igualmente, si disparas con una arma de fuego a un material, va a generar calor. Entonces, este fenómeno del choque de los electrones en los interiores de los conductores se conoce como el efecto Joule, al que nos referimos como el calentamiento de los conductores. Es decir, supongamos que yo tengo un cable de cobre. Este cable de cobre tiene un diámetro de 2 milímetros. Entonces, este cable de cobre es capaz de transportar una cantidad de corriente sin que se sobrecaliente. En este momento no tengo la norma a mano, pero sí tenemos una normativa aquí en Bolivia que sería no me acuerdo del nombre de esa norma. Creo que era NB99, algo así. A ver, la revisar. La norma NB777. 777, que es la normativa para instalaciones eléctricas. Ahí nos va a decir cuánta corriente puede pasar dependiendo del conductor, ¿no? Si es de un diámetro de 1 pulgada, media pulgada, o si está en milímetros. Entonces, en función de la sección, obviamente sacamos la sección con la fórmula de área, vamos a permitir un paso a la corriente. Si por alguna razón tiene que pasar una corriente muy grande por un conductor, entonces esto va a generar un sobrecalentamiento debido al efecto Joule. Por si acaso, en caso de que no sepan cuál es el efecto Joule, perdón, escribir mejor. Si no saben cuál es el efecto Joule, pónganlo como un concepto importante, ¿ya? Igualmente, si no saben qué es corriente eléctrica, pónganlo como concepto. Si no saben qué es tensión, voltaje o diferencia potencial, como quieran llamarlo, pónganlo como concepto. El punto está que un conductor, cuando no es capaz de llevar una cantidad de corriente, este se sobrecalienta porque se está sobreesforzando, ¿no? Pasan demasiados electrones, entonces muchos electrones chocan con las paredes o chocan con los obstáculos. Entonces se libera mucho calor. A causa de ello, suceden muchos incendios. Como por ejemplo, el que me viene ahorita a la mente sería hace unos 3 años, se incendió el Hipermaxi que está en el cuarto anillo de la Paraguay. Justamente por esto mismo. Uno de los conductores se sobrecalentó y como saben los conductores en las casas o los domicilios o instalaciones eléctricas cualquiera están recubiertos por plástico, ¿no? Entonces se sobrecalentó, se prendían llamas el plástico, se prendían llamas los cables adyacentes, se chocaron los cables, prendió chispas y se incendió todo el lugar. Entonces, el dimensionamiento correcto de los cables es importante.
La selección correcta de resistencias en circuitos electrónicos chicos es importante, ya que puede ocasionar problemas como es quemar un dispositivo, como su celular, o pueden quemar una casa, o una oficina, o un supermercado. Por ello se da la importancia de este punto, la resistencia eléctrica, ya que eso es algo básico y simple para ustedes, ¿no? Es decir, ustedes pueden darse cuenta, ya sabiendo esto, de que si un conductor está caliente, pues se está sobreforzando, ¿no? Un conductor que está bien dimensionado no debería calentarse. Un ejemplo claro es los taladros. Ahora han visto si alguien maneja un taladro eléctrico aquí en Santa Cruz, que cuando ustedes lo manejan mucho, se calienta el cable. Porque la mayoría de motores o maquinarias pesadas usan mucha corriente. Entonces, para que el fabricante no produzca un cable que sea de un grosor estimado así, gigante, porque no le sale producente, lo hace más pequeño, ¿no? Entonces, como saben que el taladro o la maquinaria no va a estar encendida las 24 horas al día, entonces pueden aceptar que se caliente un poquito. Porque tú usas el taladro unos minutos y lo dejas enfriar, ¿no? Porque estás haciendo la instalación o estás haciendo cualquier cosa. Entonces no estás las 24 horas del día trabajando. En cambio, si es una heladera, tienes que dimensionarlo bien porque va a estar las 24 horas del día encendido, ¿no? Esos son ya criterios que dependiendo de qué van a estudiar o qué se van a desarrollar, tienen que conocer. Pasando a lo que serían los condensadores, vamos a entrar más a profundidad en lo que sería el siguiente laboratorio. Sobre sus características, qué almacenan, cómo podés cambiar el comportamiento de ellos, etc. Por ahora tienen que saber que es un dispositivo pasivo, es decir, que este no se mueve, ni hace nada raro, ni vibra, y nada por el estilo. Hay diferentes tipos, es decir, hay cerámicos, hay electrolíticos. Ya eso lo vamos a ver con más profundidad en el laboratorio correspondiente, ¿no? Ya les enseñaré cuáles hay y los usos que suelen tener. Por ahora, los condensadores se miden en faradios, que se refiere a la capacitancia, ¿no? Capacitancia. Por cierto, un faradio es una cantidad inmensa. Así que casi nunca en su vida, por no decir nunca, van a ver un capacitor de un faradio. Ahora, en sí, su uso es el de almacenar energía o almacenar carga eléctrica. Es lo mismo. Entonces, estos almacenan energía y carga eléctrica a través de un campo eléctrico. La forma más simple de ver un capacitor es que son dos plaquitas a los que llega una carga, ¿no? Positiva y negativa. Y como ustedes han visto ya, si tenemos dos placas paralelas, se forma un campo eléctrico entre ellas, ¿no? Uniforme. Entonces, este campo eléctrico almacenado aquí, este sistema, almacena energía. Ahora, cuando está cargado y tú lo llevas a otra terminal, es decir, lo que hacemos en mi colegio ya en otro país, por ejemplo, es que en el laboratorio de electrónica, mucha gente agarraba un capacitor, lo cargaba, te lo acercaba y te lo tocaba en tu cuerpo, ¿no? Entonces te descargaba en ti. Que era como un pequeño taser, ¿no? La gente lo usa como juguete o lo usa seriamente, ¿no? Pero en sí esa es su función. Almacena energía y carga eléctrica. Ahora, ¿cómo se aplica a los dispositivos electrónicos? Ya es un poquito más complejo. Así que ello no vamos a entrar. Igualmente deben saber que este tiene dos estados. Es decir, puede estar cargado o descargado, ¿no? Estos se conocen como estados permanentes, porque no hay ningún cambio. Cuando está cargado, no hace nada. Cuando está descargado, no hace nada. Ahora, entre estos dos estados se encuentra el estado transitorio.
que este ya tiene un análisis más complejo y se suele llevar en materias como son circuitos eléctricos 2, etc. Entonces, aquí lo que vamos a ver especialmente son los estados de cargado y descargado, nada más. El estado transitorio, si no me equivoco, hay un ingeniero que lo lleva, que es el encargado de física 3, que no me acuerdo su nombre en este momento. A ver si lo tengo por acá. No me acuerdo. Pero el encargado de física 3 justamente lo que hace es que lleva estado transitorio, que se refiere cuando está cargando o cuando está descargando. Que no es muy complejo, pero bueno, no es algo que se suele llevar en la materia. Especialmente Aguilar hace la materia un poco simple. Lleva ciertos puntos específicos de la materia y no más. Pero lo que él considera lo más importante, ¿no? Finalmente tenemos los inductores, que son muy similares a los condensadores, solo que estos almacenan a través de la autoinducción. Es decir, si uno trabaja con el uso del campo eléctrico, el inductor trabaja con el uso del campo magnético. Por ahora no han llevado lo que es campo magnético, así que no vamos a entrar muy a detalle. Pero eso es lo que tienen que saber, que es similar a un condensador, ya que almacena energía, pero lo almacena en forma de un campo magnético. Y por el fenómeno de autoinducción. En sí, el uso que suele tener el inductor es el evitar los cambios bruscos de corriente. Y el condensador suele evitar los cambios bruscos de tensión. Pero eso ya es uso más específico, ¿no? Cuando estamos hablando de un circuito electrónico, etc. Finalmente tenemos la ley de Ohm, que es lo más importante aquí. Aquí está ya enunciado, ¿no? Establece la relación entre la diferencia potencial, o tensión, o voltaje, como quieran llamarlo, la resistividad, la resistencia, y la corriente. Entonces, esta vez establece una relación entre ellas. Esta quiero hacer más grande. Pueden escribirlo así, como pueden escribirlo así, o corriente igual a voltaje sobre resistividad. Mientras que sean equivalentes, no hay problema. Mejor con una barra, para no confundir. Es decir, mientras que aplican los conceptos matemáticos correspondientes para que no cambie la igualdad, todo bien. Ahora, si me escribís esto al revés, R sobre B, ya está mal, ¿no? Porque no importa lo que hagas, esto nunca va a ser lo que era antes. Así que como lo escriban, no hay problema mientras que sea equivalente. Hay gente que se lo memoriza, creo que así, lo más simple. Como vir. B y V igual a I por R. La más clásica. Depende de su gusto, cómo lo quieren aprender, o se acuerdan de lo que es el concepto, que es la relación entre la diferencia potencial y la corriente, etc. Hay muchas formas. Bueno, pasando al tema de interés, ¿qué sería la resistencia eléctrica? En sí, como dispositivo electrónico, esta es la forma que tiene. Es decir, tiene dos patitas a los lados con las que vamos a conectarlo, ¿no? Lo conectamos a un circuito. Y dentro tenemos 4 barritas. Una primera, una segunda, una tercera y una cuarta. Esta última se la conoce como tolerancia. Es decir, ustedes saben que en una fábrica no van a producir dos cosas iguales, ¿no? Es decir, digamos que yo hago un cartón de leche. Voy a hacer 10.000 cartones de leche. Ahora, esos 10.000 cartones de leche no van a ser exactamente iguales. Uno va a medir 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Uno va a tener un poquito más de leche, un poquito menos de leche. Hay diferencias. Ahora, ¿qué tanto aceptamos esas diferencias? Se lo conoce como tolerancia. Y esta cuarta barrita es la que indica la tolerancia. Es decir,
Si yo compro una resistencia de 100 ohmios, ¿pero qué dice? ¿Podría definir con sus palabras de cómo se produce la corriente? Eh, es que no... A ver, ¿podría definir con sus palabras de cómo se produce la corriente y el voltaje? Hay diferentes formas de producir corriente y voltaje, Wilmer. En sí lo correcto sería que sepas qué es corriente y qué es voltaje. Pero cómo se produce, hay un montón de formas. Las formas de generación eléctrica son varias, de solar, eólica, turbinas, de gas, de agua, de vapor, perdón. Sí, también hay de agua. Hay un montón. Y si yo te explico cómo se produce, no creo que entendás porque es un concepto más avanzado. Por ahora lo que tenés que saber es qué son. Si estudias electromecánica o eléctrica o mecánica vas a ver más adelante. Pero si te da la curiosidad, resulta que cuando tú haces que un campo magnético gire, generas una corriente. Y esa es la forma clásica que hacemos. Es decir, en una turbina lo que hace es que gire un cuerpo y transmitas ese movimiento a un otro cuerpo para que la rotación dentro de un campo magnético genere corriente a través del fenómeno de inducción. Así que, como escuchas, no corresponde mucho aquí la producción de corriente eléctrica, energía eléctrica. Lo que corresponde es que sepan qué es corriente eléctrica y qué es voltaje. Ya, entonces siguiendo, esta cuarta barra es la tolerancia, que no importa mucho, la verdad. Es decir, las tolerancias suelen ser chiquitas, 1%, 2%, a lo mucho 5%. Yo, por mi lado, jamás he visto de 10 ni de 20. No he visto nunca estas. Nunca las he visto en toda mi vida. Ni aquí, ni en otros países. No he visto nunca. Entonces, la tolerancia lo que significa es que si yo compro una resistencia de 100 ohmios, puede que si era marrón, como está aquí, puede que sea en verdad 101 ohmios, a lo mucho. O puede que sean 99 ohmios, a lo mucho, ¿no? Puede que sea 100,5, 100,1, 99,8, pero nunca sobrepasa el 1%, hacia arriba o hacia abajo. No tiene mucha importancia aquí, la verdad, así que no se preocupen por saberse que la parte de la tolerancia, ya que nunca toma mucha importancia. Normalmente las fábricas producen con por lo menos el 1 o 2%. Nunca he visto 20% ni 10% en mi vida. Supongo que antes, como los procesos industriales no eran tan refinados, sí habrá existido, ¿no? Pero por ahora no existe y no hay al mercado. Tal vez si buscas específicamente encontrás, ¿no? Pero si vos compras algo que no cuesta más de $1, la verdad, la licencia no vale más de $1. Compras creo que 3 por $1, algo así, no me acuerdo ya. Hacerte que no compro. Pero casi siempre encontrás esto. O a lo mucho esta última, la verdad. Barato. Así que si quemas una no te das problema. Así de simple. Entonces, lo que tienen que saber es leer las bandas. Tampoco les pido que se sepan la tabla, ¿no? Que sepan, que agarre una resistencia y digan, esto es de tanto. Porque eso es más trabajo de un técnico, de que agarre una cosa y sepa leerlo. Ustedes pueden tranquilamente agarrar el manual y leer. No se olviden, ustedes están estudiando ingeniería. Ustedes no tienen clases que dicen destornillador 1 o voltímetro 3. Ustedes llevan materias de ingeniería. Tienen que razonar, tienen que saber pensar y dar solución a los problemas. Es decir, si tú vas a una empresa y te piden qué materiales vas a usar, no le vas a decir un alicate, un tornillo o cualquier cosa así. Tienes que pedir los manuales de la maquinaria que vas a utilizar, de los procesos que vas a hacer, etcétera. Si sos de mantenimiento, tenés que hacer mantenimiento de la maquinaria. Necesitas los manuales de la maquinaria, los planes de mantenimiento. Si vas a estar en PIL, digamos, tenés que saber los procesos de etcétera. Tu rama tenés que conocer, tenés que saber.
Ya y el controlador, ¿no? Que ver, tienen que tener la capacidad de que si le dan un problema, le den solución. Entonces, esto con conocimiento general, tenemos las bandas, ¿no? Primera, segunda, tercera. Entonces tienen que saber leer. Aquí tenemos banda 1, 2 y 3, ¿no? Esta es la tercera banda, que es un multiplicador. Se refiere a la cantidad de ceros. Entonces, podemos leer esta banda de aquí. Tenemos aquí marrón, ¿no? Entonces, marrón es un 1. 1. Después tenemos rojo, que es un 2. Si se dan cuenta, la banda 1 y la banda 2 son idénticas. Y la tercera banda es un multiplicador. O también la gente dice que es la cantidad de ceros, ¿no? Si te das cuenta, 0, 0, aquí no hay ningún cero. Aquí hay un 0, aquí hay un 0. 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, etc. Entonces, lo que pueden hacer es, aquí tengo negro, entonces no hay ceros y es 12, ¿no? Si fuera, por ejemplo, esto rojo, entonces tenemos 2 ceros, ¿no? Pueden poner 1200. O pueden usar el multiplicador y poner por 100, que sale igual, 1200. Depende de ustedes de su gusto, cómo quieren aprenderlo. En sí, tienen que saber leer. No tienen que saber memorizarse. No tienen que saber, perdón, no tienen que sabérselo de memoria. Eso no interesa. Lo que tienen que saber de memoria son conceptos básicos, no tablas. Ahora, si un ingeniero le dice que se aprendan algo de memoria, bueno, ni modo, ¿no? Tal vez para la materia. Pero ustedes cuando trabajen van a tener a mano sus manuales, sus tablas, todo lo que necesiten. Lo que no tienen a mano es siempre su cabeza, ¿no? Ustedes tienen la cabeza todo el tiempo. Pero tienen que tenerla puesta, ¿no? Tampoco la van a dejar en su casa y van a ir a leer un manual al trabajo. Tienen que saber pensar en pocas palabras. Y para eso estudian. Bueno, este es el concepto básico y se los puede escribir de estas formas, como un zigzag o como una carga. Ahora, esta forma de carga se usa más en otros circuitos eléctricos, cuando son cargas mixtas. Así que lo más común sería que usemos esta forma de aquí, como zigzag. Bueno, el siguiente punto sería cómo podemos juntarlos, ¿no? Podemos juntarlos en serie, es decir, en línea, o en paralelo. Aquí ya entran conceptos un poquito más complicados, que vamos a ver más adelante, que son qué es un nodo, qué es una rama, qué es una malla, que son conceptos de un circuito eléctrico. Esto lo vamos a preguntar más tarde, cuando estemos en la parte de Kirchhoff, pero por ahora deben saber que un nodo es la intersección de varios conductores eléctricos. Por ejemplo, aquí, estos son nodos. Son intersecciones. Ahora, esto de aquí no es un nodo. Se podría considerar, pero no tiene importancia, la verdad. Se puede decir simplemente que esto es un conductor. Entonces, en un circuito, tú tienes líneas, ¿no? Las líneas son conductores. Las intersecciones de líneas forman nodos, ya sean 2 o 3 líneas. Y ya van a ver con Aguilar lo que van a hacer las leyes de nodos, leyes de Kirchhoff, sumatorias de corrientes, sumatorias de tensiones, etc. No sé si lo han llevado ya o lo van a llevar, pero casi siempre lo llevan. Entonces, en serie se refiere cuando están una tras otra, ¿no? Es la forma más simple. Siempre está una detrás de otra. Ahora, sin ramificaciones. Si yo pongo esto aquí, ahora, le hace bonito. A ver. Si yo pongo esto aquí, esto ya no está en serie, ¿no?
esto ya no está en serie, porque hay una rama en medio, hay un cable en medio. Así que tienen que estar juntas, pero sin ninguna ramificación o sin ningún conductor en medio. No tiene que haber nada. Ahora, el ingeniero Aguilar le suele hacer trampas con esto, ¿no? Es decir, pone circuitos con formas raritas para que ustedes se confundan. Es para probarlo a ustedes más que todo. Así que si pregunta a ello, cosa que no creo, porque eso pregunta en el primer parcial, creo que era el primer parcial que preguntaba. Albert, no estoy grabando la clase. Entonces, esta es la forma más simple y su cálculo no es más que la suma. Es decir, si tengo 2, sumo R1 más R2 igual a lo que salga. No es más, se suma algebraicamente. Ahora, lo que tienen que saber en una asociación en serie es lo siguiente. Las corrientes son iguales. Así como esto se puede ver como si fueran tuberías, donde pasa el agua, o en este caso el flujo de electrones. Ustedes vieron en física 2 que para un tubo el caudal es constante, ¿no? Entonces aquí igual, el caudal es el flujo de un fluido. La corriente es el flujo de electrones. Entonces, de igual forma, la corriente que pasa por todo ese conductor tiene que ser igual. Está todo en serie. Eso es lo más importante. La corriente de todas las resistencias en serie es la misma. Ahora, la tensión se divide, ¿no? Es decir, si yo tengo un circuito, por ejemplo, así, 10 voltios, y aquí tengo una resistencia y otra, ¿no? Entonces, si tengo dos en serie, no ambas tienen 10 voltios. Perdón, no tienen ambas 10 voltios, sino que se dividen. Puede que esta tenga 3 voltios, o esta tenga 7 voltios, dependiendo de cuántos es el valor de su resistencia, ¿no? Es decir, supongamos un circuito simple. Esto vale 5 ohmios y esto vale 2 ohmios. ¿Cuánto es el equivalente? Resistencia equivalente es igual a 7, ¿no? 7 ohmios. Ahora, ley de Ohm, V es igual a I por R. ¿Cuánta es la tensión? 10 voltios. La corriente, no sé. La resistencia, 7. Despejo de la corriente, 10 entre 7. Y esta es la corriente que pasa por ambos, ¿no? Por aquí pasa 10 séptimos de ampera y por aquí pasa 10 séptimos de ampera. Ahora, ¿qué tengo? Tengo corriente, tengo resistencia, puedo sacar cuánto vale el voltaje. Aquí igual, tengo corriente, tengo resistencia, puedo sacar cuánto vale el voltaje. De esta forma puedo saber cuánta tensión tiene cada uno de ellos. Ahora, la suma de ambos tiene que dar 10, ¿no? No puede dar más. Y así funciona. Corrientes iguales, voltajes se suman. No es más. Después tenemos lo que sería en paralelo, en el que el concepto dice que comparten nodos. Es decir, aquí no se puede ver claramente, me con rojo, pero aquí tenemos un nodo, ¿no? Un nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo. Ahora, hay un concepto que se ve en circuitos eléctricos que cuando tenemos nodos cercanos y en el conductor en medio no existe nada, puedo juntarlos todos y hacer los llamados supernodos. Y aquí igual. Ahora se puede ver claramente. Ambos comparten un supernodo, bueno, dos supernodos. Entonces están en paralelo. O si no, pueden verlo como siempre lo ha visto la gente, ¿no? Están uno al lado de otro. Y no existe nada en medio. Es decir, si yo aquí pongo una carga, ya no está en paralelo.
Aunque ponga solo arriba o solo abajo o en ambos lados, ya no está. Es diferente. Aquí tenemos un ejemplo simple, un circuito en paralelo y la matemática aplicada, ¿no? Es decir, es la suma de las inversas. Lo que yo suelo hacer es escribirlo así. Resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Todo esto lo elevo a la menos 1. Esta es mi fórmula básica para mí. Yo trabajo con esto. Casi nunca uso esto de aquí, la verdad. Pero depende de su gusto de ustedes, ¿no? Cómo les gusta trabajar. Ahora, cómo se comporta la corriente y el voltaje es parecido a lo que sería en serie, solo que al revés, ¿no? Si aquí la corriente era constante, aquí el voltaje es constante. Si aquí el voltaje se sumaba, aquí la corriente se suma. Es al revés. Es decir, lo que antes se mantenía acá, ahora se suma. Lo que antes se sumaba, ahora se mantiene. Entonces, si tú te sabes uno de ellos, es decir, sabes cómo se comporta en serie, por tanto, sabes cómo se comporta en paralelo, o viceversa. Con solo conocer uno de ellos, vas a conocer la otra asociación de resistencias. Esto casi siempre es igual, es decir, son complementarios. Igualmente para inductores, para capacitores, el paralelo es lo inverso que el serie. Y de igual forma, el serie es lo inverso que el paralelo. Si conoces uno, conoces ambos. Entonces, esta es la aplicación, ¿no? Lo más importante de todo, el cálculo. En este caso, agarrar circuitos eléctricos no es tan didáctico, es decir, no hay forma de hacer un video, ya que es un montaje. Así que lo que hicimos con el otro grupo ha sido poner aquí los pasos y los procedimientos, ya resumidos, ¿no? Ya que paso con ellos a las 7 de la mañana. Entonces, en la experiencia tenemos que hacer, obviamente, una verificación, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con 3 resistencias, en este caso, de 100, de 470 y de 1000. Ahora, yo no tengo la mínima idea de si están bien, si funcionan bien, si llevan 10 años guardados ahí. Entonces, lo que hace primero es verificar. Verificas todas las resistencias con un multímetro o un resistímetro y verificas que todas estas resistencias sean lo que está diciendo, ¿no? Es decir, que esta no mida 110 ohmios y me diga así en la etiqueta, o que esta no mida 2000 y me diga 1000. Hay que revisar que sean correctos los valores que nos están diciendo. Entonces revisamos y si están bien, las usamos. Si no están bien, buscamos otras. Como les decía, son baratas, así que no hay problema. No es de vida o muerte. Entonces, una vez ya verificado, procedemos a lo que sería armar los circuitos, ¿no? Aquí ya les dejé la parte que sería los materiales, ya que me lo han pedido en mi otro grupo. Igualmente piden un procedimiento. Así que aquí ya se lo dejé. Los materiales son el tablero eléctrico, donde van a montar los circuitos, los conductores, la fuente eléctrica, las resistencias y las uniones. O pueden ser conductores en todo caso, ¿no? Más conductores. El procedimiento, aquí lo resumí en pasos simples. Obviamente ustedes se pueden explayar más. Pueden decir, primeramente se verifican los valores de la resistencia y los materiales, etcétera, que estén en buen estado, que funcionen correctamente. Es decir, verificar la fuente, verificar la resistividad de las resistencias. Después realizas el montaje del circuito en el tablero eléctrico, como corresponde al diagrama, o al dibujo, como quieran decirlo. El siguiente paso sería comprobar los parámetros. Es decir, una vez montado el circuito, vamos a comprobar qué valor nos entrega cada resistencia, ¿no? O todo el circuito. Aquí ya está mal, esta resistencia.
decir, en esta experiencia lo que hemos hecho es montar todo el circuito y a través de un multímetro hemos revisado cuánto es la resistencia equivalente. Entonces, este valor que vamos a medir debería coincidir con los valores que estamos sacando de forma analítica, ¿no? A través de matemática o álgebra. Y finalmente, una conclusión, ¿no? Se concluye de que el circuito responde correctamente en función de las ecuaciones de asociación en serie y paralelo, etc. En sí, eso sería el procedimiento. Es corto, es un laboratorio corto, es más conceptual. Ahora, en lo que nos referimos a experiencias tenemos tres. Un circuito en paralelo, un circuito en serie, y lo más complicado sería un circuito mixto, ¿no? Empezando tenemos en paralelo. En paralelo tenemos justamente acá, tres resistencias, ¿no? Ahora, este circuito de aquí podemos dibujarlo. Es decir, no tienen por qué poner esta imagen o imprimirla. Con que ustedes pongan el diagrama eléctrico, está bien. Ahora, ¿cómo es el diagrama? Voy a hacer esto para que se vea mejor. Aquí tenemos, ¿no? El conductor, viene por acá la corriente. A ver, es lo recto. Perdón. Tenemos el conductor, ahí está la carga, sigue recto. Ahí sería. Tenemos un conductor largo arriba, un conductor largo abajo y las tres cargas en paralelo. Si quieren dibujarlo como un diagrama eléctrico, ponemos la pila o la fuente, el cable y la primera carga, ¿no? Primera carga, segunda carga. Ahora, yo lo pongo como rectángulo porque hacer zigzags en computadora es un poquito más complicado. Así que prefiero poner rectángulos y ustedes ya cuando lo hacen a mano, hacen el zigzag más bonito. Aquí es más complicado. Entonces tenemos el circuito que es el siguiente. Y aquí pone, ¿no? R1, R2, R3. Ya con que pongan esto de aquí es válido, porque esto es un esquema eléctrico. Es la representación de lo que tenemos. Siguiendo con el trabajo, para que lo voy a borrar, hacemos el cálculo, ¿no? Si tenemos tres en paralelo, responde a la fórmula de antes. Resistencia equivalente o total es la suma de los inversos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo invertido. Es decir, elevado a la menos 1. Ponemos los valores, 1 sobre 100, sobre 470 y sobre 1000, a la menos 1. Lo ponemos en la calculadora y sale 76,17 ohmios. Ahora, este circuito tendría que darnos por lo menos ese valor, ¿no? Y justamente lo que nos da es eso. Es 0,76, bueno, perdón, 76 ohmios. En este caso está así porque lo tengo en una escala de 100. Ya si tú ajustas la escala aquí en multímetro, va a salirte solo 76 o te va a salir 0,76, dependiendo de la escala que estás trabajando. Como ve, aquí no hay ningún punto, ¿no? No hay ningún punto, ningún lado, así que es justamente 76 ohmios. Entonces, aquí funciona tranquilamente, ¿no? No hay ningún error ni cálculo. Entonces, esto sería la asociación en paralelo. No es más, es simple. En serie es aún más simple. Ahora, aquí se puede ver el diagrama, pero lo vamos a poner aparte, ¿no? Para que les muestre cómo sería más o menos. En todo caso sería así. Bueno, me hice muy grande la barra. 3 cargas en serie.
y cerramos el circuito. R1, R2, R3. Y aquí pones un voltaje, ¿no? Cuanto sea. Entonces, esta es la representación como esquema eléctrico. Es lo mismo. Ahora cálculo. El cálculo es la sumatoria, ¿no? RT, es decir, resistencia total, va a ser la sumatoria de todas las resistencias. R1 más R2 más R3. Tenemos aquí hecho. Resistencia total es la suma de 1, 2 y 3, que sería 1000 más 470 más 100. Ahora, aquí hay una variación, ¿no? Con la realidad. Hay 10 ohms, todo bien. Entonces, tiene que haber pérdidas en algún lado. Ahora, si bien se acuerdan lo que les dije, las pérdidas se deben a estos conductores que pero son estas de aquí. Estas uniones en U generan pérdidas. Son así, con dos patas metálicas. Entonces, debido a estas uniones y estos cables que quién sabe de qué son, porque estoy seguro que son de lo que sea menos cobre, debido a esas uniones, tenemos pérdidas. Ahora, ¿cómo sabemos las pérdidas? La fórmula que les dije antes. Resistencia es igual a la resistividad de material por la longitud entre sección. En pocas palabras, sabemos que el resultado de todo esto nos da 10 ohmios, porque son 10 ohmios lo que estamos perdiendo. Es decir, hay una resistencia extra, ¿no? Adicional. Yo digo perder porque casi siempre la resistividad es mala en un circuito eléctrico. A menos que estemos hablando en electrónica, donde ahí es necesaria. Pero lo normal es que si vos tenés en tu casa resistividad en conductores, eso es malo para vos, porque estás perdiendo energía en forma de calor. Y lo vas a pagar, al fin y al cabo. Entonces aquí tenemos esa variación y se nota más debido a que estamos en serie, ¿no? La suma es algebraica. Entonces aquí puedes decir, para corregir, que sería RT, R1 más R2 más R3 más resistividad de los conductores. Aquí les aumentas un 10, ¿no? Pero esto es porque es un caso real. Cuando estamos hablando de la teoría, en ejercicio o problemas, se suele considerar de que los conductores no tienen resistencia. Son conductores ideales, se llama. A veces dicen que la batería o la pila tienen una resistencia interna y cosas así. Pero eso no es problema. Entonces, para serie, el cálculo es 100. Ahora, se complica un poquito, pero la verdad que esto no es nada más que tienen como 8 o 9 resistencias juntas y es todo un desmadre. Así que esto, la verdad que es un regalo, por así decirlo. No es para nada difícil. En este caso tenemos aquí un paralelo y un serie, ¿no? Ahora, ¿cómo se resolvería? Cuando tenemos varias etapas, tenemos un procedimiento ya. Es decir, ¿cómo tenemos esto? Tenemos la pila, el cable, y aquí se dividen dos, ¿no? Dos cargas. Después sigue y tenemos aquí una carga más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se analiza por etapas. La etapa número 1, lo que podemos hacer aquí es este paralelo, que era R1 y R3. Se resuelve y dice que RA es igual a R1 más R2.
Listo. Esta etapa se ha resuelto. Ahora, esto es un analítico, ¿no? El cálculo correcto sería RA 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Es decir, aquí yo estoy diciendo que esto es un analítico. La suma de ambos, pero pueden ponerlo directamente así. Que está feísimo, ¿no? Pero habla eso más bonito. Pueden denominar esto RA, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, con esto de aquí, van a reemplazar el nuevo valor. Entonces aquí ponen RA. Lo pueden llamar RA o R4, como quieran ustedes. O R equivalente 1, como ustedes gusten. Entonces, el circuito de antes, solo que ya reemplazado, ¿no? Y en este caso ya tenemos un serie, que está más claro. Esto era R3. Entonces aquí yo veo que RA más R3 sale algo más. RB va a ser igual a RA más R3. Ya está hecho, ¿no? Y finalmente tenés esto de aquí. RB, ya está. Puede decir que esto es R equivalente. Entonces, siempre que tenemos mixtos, hay etapas. Hay pasos que tenemos que hacer de forma lineal, uno por uno. No podemos hacerlo todos a la vez. O si lo haces todos a la vez, lo más probable es que nadie entienda lo que estás haciendo. Así que mejor si lo haces paso por paso, porque muchas veces tenés que ir del final hacia el comienzo. Entonces, ese es el procedimiento. La matemática ya está acá, ya. El paralelo y después te queda el serie, ¿no? Que es todo junto. Más 1 sobre a la menos 1 y después le sumo 100. No es más. ¿Cuánto sale? 419. En este caso me salió 423. ¿Por qué? Por las pérdidas. Bueno, rojo. Por las pérdidas. Entonces tenemos unas pérdidas o la resistencia del conductor. En este caso va a ser de aproximadamente unos 4 ohmios. Si ustedes se ponen a ver cómo funciona la resistencia en paralelo y en serie, se van a dar cuenta que en paralelo suele tener una menor resistividad. Es decir, miren acá, aquí tenemos una de 100 con una de 470 con una de 1000. Y el resultado salió menos, ¿no? Menos que la de 1000, menos que esta y menos que esta. Entonces, asociaciones en serie suelen reducir el valor, porque le está dando diferentes opciones a la corriente de pasar el camino. Aquí obviamente habría resistencia de los conductores, pero es tan pequeña que no importa, porque estamos en un circuito en paralelo. En cambio, en este caso, como es en serie y solo hay un camino, la pérdida por los conductores es grande, se puede ver. Y en mixto es significativa, pero no es tan grande como en serie, ¿no? Como en serie puro. Bueno, entonces esta sería la experiencia. Y en vez de preguntas teóricas tenemos un problema práctico. Entonces el problema sería resolver estos mismos 3 circuitos que ya están acá arriba, pero con sus valores de su registro, ¿no? Es decir, determina la corriente que circula por cada una de las resistencias y el circuito equivalente para los 3 circuitos mostrados, asignando los números de su registro. En pocas palabras, quiero cada uno de estos circuitos hechos por ustedes con su registro. Y esto va a ser R1, esto va a ser R2 y esto va a ser R3. Ahora,
Si por alguna razón su registro dice 000 justamente en el grupo, le ponen 1. ¿Ya? Porque si hace con 000, no va a salir nada interesante. Porque un paralelo en 000 vas a tener esto, 1/0. Y eso no existe. Está indeterminado. Ya que te digan que vale infinito y no sé qué cosas, ya son cosas que la gente dice. Pero técnicamente está indeterminado. ¿A qué tiende? Ya es otra cosa. La tarea es esta. Resuelve los circuitos con una fuente de 100 voltios, sin resistencia por los cables, y toman los valores de R1, R2 y R3 en función de su registro. Aquí hay un ejemplo. Lo resuelven y quiero que me saquen la corriente total o corriente equivalente, es decir, unen todas las resistencias y con la ley de Ohm me sacan cuánto vale esto. Creo que esta es la ecuación. A ver, V igual a I por R. Sí, esa, con esta ecuación. Ahora, para la corriente de cada resistencia, tienen que aplicar la ley de Ohm a cada resistencia. Así que no creo que les tome, la verdad, mucho tiempo, a lo mucho media hora. Exagerando, si es que no tienen ni idea de cómo hacer un circuito, media hora. Porque esto lo hace en 2 minutos, esta en 3, y ya está en 10, digamos. No creo que tome mucho. Así que eso sería por ahora, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Auxiliar. Sí, Katia. No, que hable primero Nacho. No hay duda. Solo es reemplazar las fórmulas nomás con nuestro registro, ¿no? Es una Eh, entiendan los problemas, no solo reemplacen, porque si ya si reemplazan mal, ¿sí? Auxiliar. Entonces, Comprendiendo para la saber las situación. características de cada Entonces, resistencia, usa justamente lo que les dije acá. Para serie la corriente es igual, para paralelo el voltaje es igual. Tienes que aplicar estos conceptos. Esto es lo importante. Determinar la resistencia equivalente en diferentes configuraciones de circuitos de asociación de determinar la validez de la ley de Ohm, determinar el comportamiento de las resistencias en diferentes asociaciones y comprobar la resistencia equivalente de diferentes circuitos. Aunque esa es como el primero.
algo más que tengan o lo dejamos hasta aquí? Les voy a Te subir el auxilia documento. una, No hay dudas. te ¿Ya? auxilia una duda más. ¿Sí? Si en el esquema combinado que nos mostró, entre esas dos cargas paralelas, si hubiera otra resistencia, ¿las tres serían paralelas? ¿En dónde? ¿En este combinado acá? Sí, si hubiera otra resistencia entre medio de esas dos, ¿serían las tres en paralela? A ver, así. Sí. Sí, están todos paralelos. Ah, ok. Gracias, Julia.